proyecto que tenemos con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la promoción de las empresas y el trabajo autónomo. Y dentro de ese proyecto, una de nuestras principales ideas es llevar toda la información de máxima actualidad posible al mundo del autónomo, al mundo del empresario, para que pueda ser más operativo, ser más competitivo y tener más actividad. Evidentemente, en estos momentos es de máxima actualidad todo lo que tiene que ver con las ayudas que hoy vamos a comentar. Ayudas que proceden del ámbito del diálogo social y del acuerdo de la concertación que la Confederación de Empresarios de Andalucía mantiene con la Junta de Andalucía y las centrales sindicales. En acuerdo que su última versión es la del 22 de marzo, el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias para la Reactivación Económica y Social de Andalucía. Y en ese acuerdo incluimos hasta 14 medidas que se están ahora poco a poco desarrollando. Les quiero decir que somos conscientes que estas medidas, que estas ayudas, no son una panacea, no son una solución absoluta a la situación tan grave por la que están atravesando las empresas y más aún en el caso de la hostelería y el comercio, que han visto afectada su actividad por lo más importante que tienen, que es por la movilidad de las personas. Si no hay movilidad de las personas, no hay actividad económica. Y por tanto somos conscientes, como les decía, de esa importante afección que tienen las empresas en estos momentos. También lo somos de que no hay presupuesto público que soporte intentar compensar de algún modo todo ese daño económico que están sufriendo las empresas, aunque sí somos conscientes y esperamos que estas ayudas, bueno, pues sean ese soporte, ese impulso que permita, bueno, pues fortalecerse y permita a las empresas, bueno, pues continuar manteniendo la actividad y manteniendo el empleo. Como les decía, dentro de esa batería de 14 medidas que acordamos el 22 de marzo, existían unas medidas concretamente para el sector del comercio minorista, la artesanía y la hostelería, que se han tratado de desarrollar, de poner de la forma que sea más sencilla para el ciudadano, para el destinatario de la norma, pero que tiene que cumplir unos requisitos jurídicos que son bastante complicados. Eh, Somos conscientes también, y eso es algo que queremos decir, que la casuística que se nos está presentando de las empresas, de los tipos de empresas, es muy variada. Es imposible hacer una normativa de ayudas a la carta en la que todo el mundo pueda entrar, sino que hay que tener unos criterios jurídicos y presupuestarios de una cierta complejidad e intentamos, por tanto, que lo que hemos diseñado conjuntamente con la Junta de Andalucía responda a un mayor número de empresas y autónomos, pero siendo conscientes de que hay algunos que se van a quedar fuera. El diseño de estas medidas lo hacemos con la información que recibimos de nuestras organizaciones miembros. Les invito a todos a participar en esas organizaciones, tanto en el ámbito de la hostelería como del comercio. Hay organizaciones provinciales de empresarios en todas las provincias de Andalucía y ahí es donde a través de esas organizaciones son a través de las cuales nosotros recibimos la información que luego nos permite negociar con la Junta. Sin más, ya les digo que hay una cierta complejidad técnica en lo que tiene que ver con las ayudas. Se ha intentado, eso también lo quiero decir, porque es muy importante, que esta no fuese unas ayudas que luego se recibiesen 6, 7, 8 meses después. Se ha intentado que esté todo lo máximo digitalizado posible, todo lo máximo automatizado posible, para que sean efectivas ahora. No nos servían unas ayudas que se fuesen efectivas dentro de unos meses. Y en esa labor ha sido esencial de digitalización, de automatización, de agilidad, ha sido fundamental el trabajo y el esfuerzo de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía. Hoy nos acompaña su directora general, Lorena Garrido, la jefa del Servicio de Estructuras Comerciales, María Carril, que me consta que llevan meses trabajando en este sistema que permita esa automatización y digitalización. Les aclaro que el mundo de la hostelería está dentro de las ayudas que gestiona la Dirección General de Comercio, precisamente buscando esa agilidad.
se ha entendido que si comercio tenía muy avanzado esos procedimientos, era mucho más ágil unir los CNAEs, unir la casuística del mundo de la hostelería, que empezar otro procedimiento en otra consejería distinta. Por lo cual les agradezco mucho a la directora, a Lorena y a María el esfuerzo que han hecho por también aprender un poco del mundo de la hostelería e incorporarse al mundo de la hostelería. No tengo nada más que decirles, simplemente la dinámica es, ahora se hará una presentación por parte del director general, trataremos de contestar todas las preguntas posibles que nos vayan llegando por el chat, que ya veo que está funcionando activamente, y le hemos pedido que esas preguntas pongan también el correo electrónico, por favor, porque aquellas que no dé tiempo a contestarlas o aquellas que tengan una mayor complejidad, las iremos contestando de la mano de la Dirección General y de acuerdo al proyecto que tenemos a lo largo de los próximos días. Sin más, Lorena, muchísimas gracias por tu colaboración y te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, al revés, a vosotros por colaborar en esta difusión, por todo este trabajo que hacéis. La verdad, hacen que al final las solicitudes vengan bien cumplimentadas y sea muchísimo más fácil y más rápido para nosotros tramitar cualquier tipo de actuación o en este caso de estas subvenciones. Así que al revés, muchas gracias a vosotros. Bueno, como ha comentado Luis, esta línea de subvenciones proviene inicialmente de ese plan de apoyo a pymes que se firmó en el 16 de noviembre, con una cuantía en este caso de 1.000 euros y que dio lugar a ese decreto ley 1/2021 que se publicó en el BOJA del 12 de enero, en el cual se regulaban estas ayudas y con una cuantía de 1.000 euros. No obstante, la planificación inicial, lógicamente, estaba hecha con esa segunda ola que estábamos viviendo cuando ya nos estábamos metiendo después de Navidad en la tercera ola. Eso dio lugar, como ha comentado Luis, a ese segundo plan de apoyo firmado el 22 de marzo y a este incremento, por tanto, de la cuantía de las subvenciones de 1.000 euros a 3.000 euros. Entonces, esto da lugar, esta modificación de ese decreto ley 1/2021 publicado el 12 de enero se ha llevado a cabo mediante el decreto ley 5/2021 publicado el 29 de marzo, en voz extraordinaria del 29 de marzo. Para los gestores que estéis en este webinar y demás, os aconsejo que os vayáis a la página del BOE, que en la página del BOE ya tienen la versión consolidada del decreto ley 1/2021, que la verdad que es mucho más cómodo por la cantidad de modificaciones que hicimos, ¿no? en esa segunda versión del decreto ley. Entonces, ¿esas modificaciones en qué consistieron? Pues lo que he comentado antes, la cuantía, pasamos de 1.000 euros a 3.000 euros y fundamentalmente, eliminamos el tema de las agencias de viaje y del tema de turismo porque se van a llevar por la Consejería de Turismo y configuradas de otra forma y eliminamos la necesidad de aportar documentación junto con la solicitud. Es decir, los solicitantes que quieran solicitar estas subvenciones únicamente tendrán que cumplimentar la solicitud y presentar el poder de representación en el caso que lógicamente vayan representando. En el caso que sea a título individual, que lo haga el propio autónomo, por ejemplo, y demás, no tienen que presentar poder de representación. ¿Por qué? Porque nosotros desde la Dirección General vamos a consultar esa acreditación de los requisitos a través de un sistema, a través de compartir unos ficheros y unas consultas de bases de datos con la Agencia Tributaria Estatal, con la Agencia Tributaria nuestra, de la Junta de Andalucía, con distintos organismos, con la Seguridad Social, con distintos organismos por estar los datos, en un caso algunas veces disponibles y en otro caso expresamente para esto. Y a través de una tecnología que se llama RPA, que es la primera vez que la usamos en la Junta para la gestión de fondos europeos, ¿no? Esperemos que somos un poco conejillo de India, esperemos que el trabajo de parametrización que hemos hecho utilizando esta tecnología de estos requisitos de fondos europeos sea suficientemente pulido y que tengamos los menos problemas posibles, pero sí que es verdad que somos conejillo de India en este caso y somos los primeros. Si evidentemente todo va bien, podremos estar pagando la subvención y resolviendo en un muy corto plazo. El plazo máximo que tenemos desde la solicitud, desde la presentación de la solicitud, es de 2 meses. Y podrá servir también a otros organismos de la Junta de Andalucía, a otros centros directivos, para agilizar también esa tramitación de estas ayudas. Al hilo también de lo que comentaba Luis, de la normativa que resulta de aplicación, como sabéis, es normativa europea, vienen fondos europeos y es nuestra obligación desde la comunidad autónoma y sabemos que también igual desde el Estado, con el Real Decreto Ley 5/2021,
utilizar esos fondos y ponerlos y bajarlos, ¿no? O llevarlos a los sectores que resulten de nuestra competencia. Es complicado, la normativa europea es compleja, el propio Estado está emitiendo interpretaciones muy recientes, continuamente, prácticamente 3 días antes, 2 días antes de publicar el decreto ley, esa modificación, perdón, del decreto ley en el BOJA, teníamos cambios normativos, la Intervención General del Estado emite unas consideraciones a nuestra Intervención General, es muy complejo. De ahí que lo que decía Luis, que a lo mejor la solicitud no es que sea compleja, desde nuestro punto de vista creemos que hemos hecho un trabajo de simplificación bastante bueno, pero sí que es verdad que necesita tener documentación por delante para cumplimentarla bien. Entonces, en ese sentido, no hay que tener prisa por cumplimentarle, hay fondos suficientes, son 132 millones, y hay que hacerlo bien, es mejor hacerlo bien que solicitar una subsanación. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, está el Servicio de Atención al Ciudadano, al que nosotros hemos formado, y en esa segunda línea estamos nosotros, que nos la dirigen también a nosotros del Servicio de Atención al Ciudadano, o a través de las confederaciones o asociaciones que las que estéis, que igualmente nos podéis hacer las preguntas y nosotros resolvemos. Bueno, si os parece bien, comparto una presentación para facilitaros un poco la comprensión de la norma. Aquí. Creo que la veis, ¿no? Por quedarme tranquila, que alguien me diga que sí. Bueno, empiezo que sí. Se ve perfectamente. Gracias, Reyes. Mire, el objeto del Decreto Ley 1/2021 pues, es aprobar las medidas extraordinarias para pymes del comercio minorista, la artesanía y la hostelería. ¿Con qué efectos? ¿Con qué fin? Paliar los efectos del COVID y las medidas para contener la propagación de la pandemia, sostener esa continuidad de los negocios evitando su cierre, evitar la destrucción de empleo y aumentar el nivel de liquidez de la empresa. Son 2 líneas de ayuda. La primera línea va dirigida al comercio y la artesanía, a pymes comerciales que desarrollen una actividad económica en los epígrafes del IAE incluidos en el anexo 1 del Decreto Ley 1/2021. En las pymes artesanas, la diferencia con las comerciales es que tienen que estar dadas de alta en un IAE, pero no tiene por qué ser en uno de los IAEs incluido en ese anexo 1, en cualquiera, porque hay mucha variedad ahí. Pero sí tienen que estar en nuestro registro de artesanos de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es el importe que tenemos para la línea 1? 79.200.000 euros. La línea 2 va dirigida a la restauración. A la restauración que realice su actividad dentro de los IAE incluidos en ese anexo 1 del decreto ley. ¿Cuál es el crédito que tenemos? 53 millones igual 200. Como he comentado desde el principio, estas ayudas están financiadas por la Unión Europea, con los fondos de REACT-EU y demás. ¿Cuál es el concepto subvencionable y el importe de la subvención? Es un importe fijo de 3.000 euros con el fin de financiar capital circulante de explotación de las empresas. No obstante, este importe de 3.000 euros se reduce a 2.000 euros para aquellas pymes que hayan recibido los 1.000 euros de las ayudas de la Consejería de Empleo del decreto ley, pymes, perdón, son autónomos, todos los que han recibido, del decreto ley 29/2020 de 17 de noviembre. Es muy importante que los gastos que se imputen a esta subvención deben de estar realizados y pagados desde el 14 de marzo de 2020, desde el día del estado de alarma, hasta el 14 de marzo de este año, justo en este año. Esto lo hemos hecho así para que no haya problema con la compatibilidad de las ayudas del Real Decreto Ley del Estado, que como no han llegado los fondos todavía a las comunidades autónomas ni se ha publicado la norma que desarrolle ese decreto ley, por la cual vamos a saber las comunidades autónomas cómo gestionar esas ayudas, para que no haya incompatibilidades, hemos cerrado ese plazo para evitar problemas. ¿A qué gastos podemos destinar la ayuda? Pues a gastos de capital circulante de explotación. Pueden ser materias primas y otros inputs para manufacturas, existencias, alquileres, suministros, tales como agua, electricidad, telefonía y gas, gastos de personal, incluyendo también los gastos salariales como de la seguridad social, seguros de daños y responsabilidad civil, limpieza, mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la actividad, seguridad, las asesorías fiscal, contables y laborales, y también las medidas protectoras para el COVID, tipo como elementos de protección, las mamparas, las pruebas COVID, etcétera, los test. Entramos en el régimen de compatibilidad e incompatibilidad. Esta es otra de las modificaciones que hicimos del Decreto Ley 1/2021 en el 5/2021. Antes la declarábamos incompatible con el cobro de la prestación por cese de actividad por parte de los autónomos. Ya no, ya es compatible con otras subvenciones o ayudas o ingresos para la misma o distinta finalidad, procedente de cualquier administración.
siempre que no se rebase el coste de la actuación subvencionada y sin perjuicio de que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de otras subvenciones concurrentes, lógicamente, ¿no? Lo importante es que no se rebase y que no se imputen los mismos gastos de una subvención a otra, lógicamente. El importe en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, supere las necesidades de liquidez de la empresa. Evidentemente, una empresa no puede tener un enriquecimiento injusto, cosa que no va a pasar con esta subvención, ni con estas ni con otras. Y pueden, conforme al marco nacional temporal, pueden acumularse entre sí siempre que no se rebasen los importes máximos o los umbrales de intensidad máxima establecidos para cada tipo de ayuda, que lógicamente con ayudas que estén acogidas al régimen de mínimi, siempre que se cumplan las reglas de acumulación previstas en el reglamento de mínimi, los 200.000 euros que ya sabemos, y con otras modalidades siempre que no financien los mismos costes en el mismo periodo, lo que he comentado antes. ¿Cuáles son las personas y entidades beneficiarias? ¿Qué requisitos deben cumplir? Pues que tengan el domicilio fiscal en Andalucía, que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 463/2020, el primero que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, manteniéndola vigente hasta el día en que se presente su solicitud, que acrediten una caída de venta o ingresos motivados por el COVID de al menos un 20% en el ejercicio 2020 frente al ejercicio 2019. Ahora comentaré cómo se va a medir, cómo vamos a acreditar esta caída de venta. Que no sea una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Ahora igual comentaré cómo se acredita. Que su actividad esté encuadrada en uno de los epígrafes del IAE del anexo 1, que hemos comentado, excepto en el caso de las pymes comerciales y de las de restauración, de las de hostelería, en el caso de las artesanas, que estén inscritas en el registro de artesanos y que además estén en cualquier epígrafe del IAE, dadas de alta antes del 14 de marzo de 2020 hasta la solicitud. En el caso de personas físicas que estén, de los autónomos que estén de alta en el RETA, lógicamente, desde la misma fecha. Y luego, en el caso de la condición de pyme, que tengan menos de 250 trabajadores, que en este caso el 99% de las empresas lo cumplen, y unos ingresos que no excedan de 50 millones o un balance que no exceda de 43 millones. Y comprobamos en 2 años consecutivos, que en este año van a ser 2018 y 2019, que son las últimas declaraciones presentadas. A ver, un segundo. Esto es evidentemente solo se podrá solicitar una sola vez para esta misma convocatoria, con independencia de que desarrollen varias de las actividades identificadas en los distintos epígrafes del IAE, y bueno, y que no podrá obtenerse la condición de persona beneficiaria cuando concurran algunas de las circunstancias que impiden obtener una subvención, de las que son del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, etcétera, las habituales. ¿Cuáles son? Las del artículo 13, el artículo 116 y demás. Pues, por ejemplo, no estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la seguridad social, del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, tener deudas en periodo ejecutivo, haber sido sancionada o condenada por alterar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias, prácticas en contra de la memoria democrática, bueno, y haber sido sancionada para contratar con la administración. ¿Cuál es el régimen de concesión? Estas subvenciones se tramitan en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, conforme van entrando, la primera, la segunda, la tercera, van teniendo preferencia las primeras que vayan entrando, lógicamente. No obstante, vuelvo a repetir, hay 132 millones, es mejor hacer las cosas bien que rápido. El procedimiento se iniciará con la solicitud de la persona interesada, que ahora también lo veremos. Se tramitarán individualmente por orden de la fecha de presentación. Se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Y ahora vamos a ver el modelo disponible en la oficina virtual de la consejería. La forma de pago. Pago por importe del 100%, cuando se emite la resolución, digamos, el procedimiento es, se presenta la solicitud, se analiza la solicitud, se subsana en el caso que sea necesario, y se emite la resolución, se comprueban los requisitos y se emite la resolución por nuestra parte, se da la orden de pago de ese 100%. Las solicitudes, como hemos dicho, el modelo está disponible en nuestra consejería, en la oficina virtual, que se puede acceder a través de este enlace, que también está en la norma, y este es el modelo de cumplimentación de la solicitud. ¿Qué deberá cumplimentarse? ¿Qué información deberá cumplimentarse? Pues los datos identificativos de la persona o entidad interesada, y en su caso quien la represente, la dirección de correo electrónico de la persona interesada a efectos de notificaciones, la declaración responsable, que ahora la veremos, y en su caso
la manifestación de oposición expresa al órgano gestor para que recabe la información o documentación acreditativa exigida. En ese caso, pues tendrán que presentar la documentación, evidentemente, quien se niega que nosotros la consultemos. Bueno, y la presentación de esta solicitud pues, supone la aceptación de la persona interesada a ser incluida en la lista de operaciones de fondos europeos. ¿Qué se dice en esa declaración responsable que presentáis junto con la solicitud? Pues que cumplís los requisitos exigidos para obtener esta condición de persona beneficiaria, que evidentemente son ciertos todos los datos que se reflejan en la solicitud, que no estáis en ninguna previsión de los artículos que hemos visto antes, digamos que os daría la condición de no poder obtener una subvención, que se haya al corriente de las obligaciones por reintegro con cualquier administración, que se compromete, en caso de resultar beneficiario de la subvención, a someterse a las actuaciones de verificación y control por los distintos órganos de control. Esto luego lo comentaremos también, que es importante. Que igual que os comprometéis a facilitar la información que os sea requerido durante toda la duración del marco operativo, que también lo comentaremos ahora. Que igual que informaréis sobre la percepción de cualquiera de las prestaciones ordinarias o extraordinarias por cese de actividad concedidas al amparo de las normas aprobadas mediante el COVID y la autorización de un expediente de regulación de empleo. Estas dos cosas son fundamentales. Y esta también, la suspensión total de su actividad como consecuencia de esta norma, estas tres cosas son fundamentales que las cumplimentéis en la solicitud. ¿Por qué? Porque es una de las formas que nosotros tenemos para acreditar esa caída de ventas, ¿vale? El hecho de que ahora mismo no estéis recibiendo una prestación ordinaria o extraordinaria por cese de actividad o no tengáis un ERTE en activo, no pasa nada. Si lo habéis tenido, que es lo que pone en la solicitud, hay que cumplimentar, hay que señalar que se ha tenido, ¿vale? Es fundamental para acreditar la caída de venta, como ahora explicaré. Bueno, que se cumplan las circunstancias previstas en este artículo para acreditar que no es una empresa en crisis, que ahora lo veremos, y el cumplimiento del régimen de minimis, que si habéis obtenido subvenciones que se computen al régimen de minimis, igual habría que consignar. Como hemos dicho antes, se presentarán las solicitudes única y exclusivamente de forma telemática, con los sistemas de firma electrónica reconocida, cualificada y avanzada. La comunicación a la persona o entidad interesada de la recepción de la solicitud y el plazo máximo para resolver dentro de los 10 días siguientes de su presentación se os enviará. Y en el caso de que la persona solicitante tenga que subsanar, se indicará en esa misma comunicación que recibéis en un plazo de 10 días desde la presentación de la solicitud. En el caso de que tenga que subsanar, por eso insistimos en que es muy importante rellenar la solicitud bien y no rápido y mal, pasáis, digamos, en la lista a estar por debajo de otras personas que han presentado la solicitud bien, pero posteriormente a vosotros. ¿Cuál es el plazo? Ahora lo comentaré también. Son 30 días naturales, desde el 7 de abril hasta el 6 de mayo inclusive, para presentar la solicitud. ¿Qué documentación? El poder, lo que hemos comentado. Salvo que la persona manifieste su oposición a la consulta por nuestra parte de los datos, que entonces sí tiene que presentar la solicitud. Igualmente, si la PYME tiene autorizado un ERTE por una administración autonómica distinta de la autonómica, perdón, de la andaluza, deberá aportar una copia de este documento, porque no podemos consultar eso. Si se opone, lógicamente. Si no se lo pedimos. Igualmente, no se exigen la aportación de documentos originales y demás. Subsanación, lo que he dicho antes. En el caso de que no se cumplimente correctamente la solicitud o no se acompañe la documentación correspondiente, os damos días para subsanar. No obstante, la fecha que se toma en consideración para determinar el orden de población será la fecha en la que se presente la subsanación de forma correcta. Comprobación de los requisitos. ¿Cómo vamos a comprobar los requisitos? Como hemos dicho, lo vamos a hacer de oficio por nosotros, vamos. Mediante una medida de actuación administrativa automatizada. El primero, el domicilio fiscal, el periodo y las actividades económicas que desarrolla la empresa, lo hacemos a través del censo de actividades económicas de la Agencia Tributaria Estatal. La condición de artesana, el registro de artesano. El alta del RETA con la Seguridad Social. La condición de PYME. El número de trabajadores que no sean superiores a 250 lo hacemos con la Seguridad Social. Y el volumen de negocio lo hacemos con la Agencia Tributaria. En el caso de que la empresa supere los 50 millones de volumen de negocio, caso bastante improbable, consultamos si realmente el balance es inferior a 43 millones. ¿Vale? En el caso de que no lo supere, ni siquiera consultamos eso. Que se está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la andaluza, al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, con la Tesorería de la Seguridad Social, que no ha sido sancionada para obtener subvenciones y que cumple el régimen de mínimos con la base de datos nacional de subvenciones, que no ha sido sancionada para contratar con la administración, con el ROLEF y con Giro,
que no ha sido sancionada por prácticas laborales discriminatorias, prácticas contra la memoria democrática o en materia de discriminación o accesibilidad universal de las personas discapacitadas, con los órganos competentes para sancionar. Importante, ¿cómo comprobamos el requisito de no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019? Lo comprobamos a través de la declaración del impuesto de sociedades, del modelo 200, consultando la cuantía declarada en los conceptos de fondos propios y capital social en el impuesto de sociedades correspondientes al ejercicio 2019 y 2018. No, en este caso es... Solo 2019, es verdad, solo 2019. Si el resultado del cociente entre ambos es inferior a 0,5, se considerará que la empresa está en crisis. Y si es superior al 0,5, pasará ese filtro como que la empresa no está en crisis el 31 de diciembre de 2019. Este tipo de requisitos no es que nosotros no los inventemos, es que son obligatorios por parte de la normativa europea. No tenemos más historias que... Efectivamente, para poder usar estos fondos tenemos que comprobar esto. Ojalá no tuviéramos que exigiros este tipo de cosas y lo hemos intentado hacer de la forma más simple y menos burocrática para vosotros, sino que lo hiciéramos nosotros directamente. También comprobaremos que no están inmersas en un procedimiento concursal, mediante una consulta al registro público concursal, y que en la solicitud informéis sobre la declaración responsable si habéis recibido ayudas de salvamento o reestructuración. Si todavía no se ha reembolsado el préstamo o dispuesto, en fin. Esto también son cuestiones más raras porque normalmente este tipo de ayuda van dirigidas a empresas más grandes. Pero es obligatorio que solicitemos que os pronunciéis sobre esto. A los autónomos, evidentemente, no podemos comprobarle lo que se pone en el punto 1, porque no presentan declaraciones de impuestos de sociedades. Simplemente comprobaremos lo que se consigna en el punto 2 y en el punto 3, así como su alta en el RETA, que ya lo he dicho, y que estén al corriente con sus obligaciones tributarias ante la Seguridad Social. Con esas cuestiones entenderemos que la empresa gestionada por un autónomo no está en crisis, a 31 de diciembre de 2019. ¿Cómo vamos a comprobar el requisito de la caída de ventas de al menos un 20%? Lo vamos a comprobar con las declaraciones tributarias mediante los datos facilitados por la agencia tributaria de las declaraciones trimestrales de IVA, en el caso de sociedades, relativas a trimestrales o mensuales, al segundo trimestre de 2020 frente al segundo trimestre de 2019. Evidentemente hemos cogido estos trimestres porque el segundo trimestre de 2020 ha sido el que ha estado todo cerrado. Entonces creemos que en el 99% de los casos se debe cumplir la caída de venta porque ha sido, digamos, el peor trimestre del año pasado frente al 2019, ¿no? Y en las declaraciones trimestrales del IRPF en el caso de los autónomos. Si el modo de tributación no ofrece datos, vamos a poner el caso, por ejemplo, de los que tributáis en módulos, en estimación objetiva, ¿cómo vamos a acreditar esa caída de venta? Pues si habéis sido beneficiario de una prestación por cese de actividad como consecuencia del COVID concedida por la Seguridad Social, mediante una consulta que nosotros hacemos de vuestra vida laboral en la Tesorería General, vamos a entender acreditada si habéis obtenido una prestación por cese, aunque no la tengáis vigente ahora, mediante esa consulta a la vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, vamos a entender que tenéis acreditada la caída de venta. ¿Por qué? Porque para obtener esa prestación por cese de actividad, uno de los requisitos que solicitaba el Estado para esto es que hubierais tenido caída de venta. Entonces, si el Estado ya os ha dado una prestación por cese de actividad, es porque tenéis una caída de venta en el año 2020 por razones del COVID. Entonces podríamos entenderlo autorizado así. Que no habéis solicitado una prestación por cese de actividad en el caso de los autónomos. Si tenéis un ERTE, autónomo o empresa, si tenéis un ERTE autorizado por la autoridad laboral. Aquí igualmente solicitaremos a las diferentes autoridades laborales en el caso de que veamos que sea necesario, si habéis tenido un ERTE. Y si lo tenéis o lo habéis tenido, entenderemos que tenéis caída de ventas en el año por razones del COVID. Si no estáis en ninguno de los supuestos anteriores, pues se entenderá acreditada la caída de ventas si el negocio ha permanecido cerrado durante el primer estado de alarma, en marzo de 2020, ¿vale? Que también por eso pedimos en la solicitud que cumplimentéis este apartado. ¿Cuáles son vuestras obligaciones? Mantener la situación de alta en el IAE y, en su caso, en alta en el RETA y su CO en suscripción en el registro de artesanos durante al menos 4 meses desde el día siguiente en el que se presente la solicitud. Las pymes beneficiarias también están obligadas a cumplir el objetivo para el que se concede y justifica esta subvención, que ahora también lo veremos. Igualmente, las pymes están obligadas a presentar cualquier documentación o información que se considere necesaria para acreditar
al órgano concedente el cumplimiento de los requisitos en el caso que tengamos que requerirlos por alguna cuestión de que no podamos obtener información o lo que sea. ¿Cómo se justifica? Esto ha traído mucha cola, lo sabemos. Nuestra propuesta no ha sido esta, pero bueno, al final el Ministerio y la Dirección General de Fondos Europeos del Estado ha establecido esta norma con la intervención general del Estado y no podemos hacerlo de otra forma que no sea así. Entonces, tenemos que presentar una justificación por medios telemáticos en el plazo máximo de 5 meses a contar desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. Reitero que la obligación de estar dado de alta en el IA era de 4 meses desde la presentación de la solicitud y la obligación de presentar esta memoria, esta cuenta justificativa simplificada que ahora veremos es de 5 meses desde la presentación de la solicitud. No han de aportarse copia de las facturas. Ahora veremos simplemente lo que hay que rellenar en esa cuenta justificativa simplificada. Simplemente que nosotros a través de técnicas de muestreo comprobaremos un 5% de esos expedientes solicitando esa factura. Por lo tanto, es fundamental que conservéis esa documentación por si caéis dentro de ese 5% de expedientes, de esos 60.000 expedientes que posiblemente tengamos que ver y se os pide la factura. No solo podemos hacerlo nosotros, como por el centro directivo para esa fase de justificación, sino que posteriormente, dentro de ese marco temporal del que forman parte las ayudas, llega cualquier organismo de verificación, que son organismos ya que dependen de la Dirección General de Fondos Europeos y por la gestión de fondos europeos, o viene la intervención en un control financiero posterior y coge ese expediente y nos solicita acreditación. Por lo tanto, es fundamental conservar dicha documentación para no dar lugar a reintegro ni nada. Entramos en esa justificación, en ese modelo de cuenta justificativa. Hay una memoria de actuación en la que certificáis. Aquí este apartado que viene habiendo sido beneficiario. ¿Qué quiere decir todo eso? Que decís que se ha destinado la ayuda a gastos de capital circulante, que no se han abonado pagos en efectivo, que no han sido... Esto también ha estado, hemos estado dudándolo, no dudando, pero así al final requerimiento de intervención y no hemos tenido otra que incluirlo en la ayuda. Que no han sido financiados con otras ayudas, que el mismo gasto que se está imputando en estas ayudas no ha sido financiado con otras, que no se han utilizado para fines particulares, es decir, no se han repartido dividendos o para cuestiones personales, o que no se han utilizado para inversiones a largo plazo. Igualmente, lo que he dicho antes, conservamos la factura y la ponemos a disposición de los órganos de control en el caso que se requiera. Este es el modelo, esta es la declaración que comentaba antes, que es la primera página de la cuenta justificativa simplificada, y esta es la segunda página de esa cuenta justificativa simplificada. ¿Qué hay que poner aquí? Pues esa relación clasificada de gastos. ¿Qué ponemos? Pues la identificación del acreedor con su NIF y su denominación, o el proveedor. Vamos a poner, por ejemplo, que sea la luz, o el CIF de la empresa suministradora de luz con su denominación de la empresa. Los datos identificativos de la factura, el número de factura, el concepto del gasto, o aquí va a salir un desplegable que viene en la tipología de gastos que son subvencionables con estas ayudas, por el suministro en luz, el concepto del gasto documentado, la fecha de emisión de la factura, la fecha de pago de la factura, el importe de la factura y el importe imputado. Vamos a ver, pongamos que ponéis 5 facturas y que la suma de las 5 facturas da 5.000 euros. Pues evidentemente de cada factura me tendréis que seleccionar el importe de la misma que imputáis a esta subvención para que la suma que imputáis sea de 3.000 euros. No se admitirán gastos que hayan sido abonados en efectivo por los motivos que he comentado antes y el importe de cada una de las facturas que se imputen a la subvención siempre tiene que ser inferior a 3.000 euros. Es decir, no me podéis presentar una factura única de 3.000 euros o de 5.000 euros que me imputáis 3.000. Me tenéis que imputar varias facturas. ¿Por qué? Porque en el caso de que me imputarais una factura superior a 3.000 euros, por la normativa que resulta de aplicación, os tendríamos que pedir en fase de justificación no esta cuenta justificativa, no esta relación de gastos, sino la facturita y verificar que realmente la facturita es la que se ha imputado a esta subvención. Entonces, por eso lo hemos diseñado así, para simplificar un poco el proceso. Bueno, estas son otras obligaciones, que son las recogidas del artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, lo que he comentado antes, de suministrar a la Administración, previo requerimiento en un plazo de 15 días, la información necesaria para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, que nos comuniquéis si habéis cambiado de domicilio o un cambio de dirección de la cuenta de correo electrónico, que nos pide información el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas, la Intervención General, porque nos la aportéis,
Y ya está, y el cumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo pues puede determinar el reintegro de la subvención. Como ya los que habéis gestionado subvenciones y los que habéis obtenido cualquier otra sabéis que son habituales. Y por nuestra parte, a ver, aquí, ya está. Por nuestra parte, nada más. Yo creo que en esta presentación se recoge la información básica de ese decreto ley 1/2021, que vuelvo a repetir, que la versión consolidada ya está en el BOE, que es mucho más fácil de consultar por los gestores y demás. Y pasamos, si os parece bien, a la resolución de consulta. Sí, Lorena, hola María. Hola. Hay muchas consultas en el chat. No sé si queréis empiezo a comentarlas. A ver, Luis nos pregunta que si en el caso de empresas con varios IAE en la agencia tributaria, si tiene uno dentro de las actividades del anexo, puede solicitar la ayuda incluso aunque en la Seguridad Social tenga un solo CNAE en el ITA. Está en la agencia tributaria en varios IAE, ¿no? Sí. Pero en la Seguridad Social solamente está en un IAE, en un CNAE. Sí, incluso aunque en la Seguridad Social tenga un solo CNAE. Nosotros lo que vamos a consultar es que el censo de actividades económicas esté dada de alta en uno de los epígrafes del IAE, en el caso de que sea una empresa que no sea artesana, en uno de los epígrafes del IAE, que esté en el decreto ley. Ya está. Pero sí, el requisito se refiere al alta en el IAE en la agencia tributaria. No tiene nada que ver que en la Seguridad Social, en el alta, le hayan asignado otro código en el CNAE. ¿Vale? El requisito está referido al alta en el IAE. Si cumple ese requisito en el alta en el IAE, en la agencia tributaria, cumpliría. Vale, después Juan Ignacio nos pregunta que si los solicitantes de las ayudas se dieron de alta en enero de 2020, ¿cómo se demuestra la caída de ingresos del 20% o que no eran empresas en crisis? ¿En el caso de qué? Perdón, En enero del 20. Vale. En ese caso se comprobará vía la consulta del registro público, evidentemente. Si es una sociedad, pues como no tiene el impuesto de sociedades de 2019, pues ahí no lo podremos obtener, lógicamente. No, ahí lo que pasa es que como el requisito que nos exige la normativa europea es que no fuese una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Si no existe, no está en crisis. No tenía que... Ni no crisis, ni si crisis. O sea, que no tiene que acreditarlo, ahí no hay problema. Y la otra pregunta es la caída de ventas. Cuando no tenemos datos tributarios para hacer la comparación, nos iríamos a las siguientes alternativas que os hemos dicho. Prestación por cese de actividad, ERTE o cerrado. Iremos en cadena, en cascada, perdón. Bien, también nos pregunta Juan Ignacio si pueden solicitar esta ayuda a los que se les aprobó el CATA por reducción de facturación. No es incompatible. Como tal, es la primera vez que nos preguntan esto, ¿eh? La verdad que esta pregunta no la habíamos... Pero no establecemos esa incompatibilidad a priori. Vamos a intentarla, a ver. También nos consultan que si se han concedido otras subvenciones se puede solicitar esta también. Si los gastos que se imputan a la anterior subvención no son los mismos que se imputan a esta, sí. Vale, también nos preguntan, Pilar Domínguez nos pregunta que si se tienen varios IAES y solo alguno es subvencionable y hay gastos que se imputan a todos o varios de los IAES, ¿es subvencionable ese gasto en su totalidad? Y si no fuera así, ¿cómo se podía estimar qué parte se puede computar como subvencionable? Son subvencionables los gastos imputables, lógicamente, a ese IAE. Ahí en su declaración, en su contabilidad, debe llevar cuáles son los gastos relacionados con ese IAE. Vale. María nos consulta que si los dos autónomos de una sociedad civil pidieron la ayuda de 1.000 euros del decreto ley 29/2020 como personas físicas y ahora esta ayuda del decreto ley 1/21 la presenta con la entidad como sociedad civil, ¿cómo se consideran las ayudas recibidas a nivel de autónomos a efecto de considerar recibir 3.000 o 2.000 euros? Si cada autónomo recibió sus 1.000 euros. Al final,
vamos a ir por NIF. Si el NIF que ha recibido la ayuda de empleo no es el mismo que el NIF que va a recibir esta ayuda, evidentemente no recibiría 2.000 euros, recibiría 3.000 euros. Iremos por NIF. Ahora bien, es la sociedad civil la que debe haber ejecutado y gastado, o sea, formalizado y gastado esos gastos que realmente se están imputando a estos, no los autónomos. Claro, todas las consultas que vamos a hacer a la Seguridad Social, a la agencia tributaria, las vamos a hacer por el NIF del solicitante. Si es una sociedad y tributa esa sociedad, nosotros vamos a ver la caída de ventas y todo el resto de requisitos en base a ese NIF. Si la actividad económica no la desarrollase ese NIF, no nos vamos a encontrar datos y no va a cumplir. Claro. Nos piden que si podríamos especificar cuál es el periodo al que se imputan las facturas cuyo gasto sería subvencionable. Es un año, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021. También nos preguntan, uno de los requisitos para acceder a la ayuda es la caída de ventas del 20%. Entonces, ¿a qué se refiere el apartado de la declaración jurada con suspensión total de la actividad? Pues concretamente a esa caída de venta. Como he dicho antes, la caída de venta, en el caso de sociedades, la vamos a comprobar con las liquidaciones de IVA trimestrales relativas al segundo trimestre de 2020 frente al segundo trimestre de 2019. En el caso también de autónomos, con los pagos fraccionados del IRPF, que no conseguimos por los modelos de tributación, no conseguimos información suficiente de la agencia tributaria estatal para determinar esa caída de venta. El siguiente requisito que miramos es si ha tenido una suspensión por cese de actividad, que tampoco, un ERTE, que tampoco, si ha estado cerrado. Por eso en el formulario es importante que nos certifiquen si ha estado cerrado o no ha estado cerrado. Mira ahí la pregunta. Claro, en este caso, por ejemplo, todos los autónomos que están en estimación objetiva, si no han tenido un ERTE ni han tenido una prestación por cese de actividad, no podrían acreditar su caída de ventas. Entonces, es como la última alternativa que tenemos para dar por acreditada la caída de ventas de una forma deductiva, porque si has estado cerrado durante 3 meses es que has tenido que tener una caída de ventas. En ese caso, luego con la justificación nos tendrán que aportar algún documento que acredite que estuvo cerrado. Pero solo en ese caso, si no tenemos ninguna otra forma de comprobarlo, es decir, si tributan por IVA o por impuestos de sociedades, lo tenemos ahí. Si han tenido un ERTE, lo podemos comprobar. Si han tenido una prestación por cese de actividad, lo podemos comprobar. Y si no han tenido nada de eso, entonces tendríamos que irnos al cierre del estado de alarma. Hay una pregunta que se repite varias veces. Lorena ha comentado que se puede ver la legislación consolidada en el BOE y creo que genera un poco de controversia. No sé si, vamos, entiendo que es en la página del BOE había que buscar la legislación consolidada, pero hay alguien que pensar, creo que genera cierta duda. En el BOJA no existe la información consolidada, pero al ser un decreto ley, el Estado lo incluye en el BOE. Entonces, si ponéis el decreto ley 1/2021 en el BOE, te sale por legislación consolidada y ya te sale el decreto ley con la modificación 1/2021 con las modificaciones del 5/2021. Es en el BOE, Y así con un único documento tendréis el decreto unificado. Unificado. Bueno, luego hay otras páginas tipo Westlaw y demás que quien lo tenga, pues evidentemente lo puede sacar de ahí, lógicamente. Pero que sepáis que a nivel gratuito está ahí. Que lo publicó ayer ya el BOE. Exactamente. ¿Seguimos contestando? Cuando me digáis... Sí, sin problema. Vale, pues a ver, otra consulta. Nos consulta que si una empresa tiene varios CENAEs, unos subvencionables y otros no, ¿se pueden solicitar las ayudas independientemente del volumen de negocio en cada CENAE o de que la actividad principal sea subvencionable o no? Digamos, ellos pueden tener varios IAE, nosotros vamos a consultar IAE, no CENAE. Pueden tener más de 2 IAE, pero uno de los IAE tiene que ser evidentemente incluido dentro del anexo 1 del decreto ley. Y las actividades, las facturas que imputan a esta subvención deben de ser las relacionadas con esa actividad. Si hace otra actividad que no está en este decreto ley y las facturas son para eso, evidentemente no las puede imputar a esta subvención. A ver, luego otra consulta es si una empresa con todos los centros de trabajo en Andalucía, pero con sede social en otra comunidad, podría solicitar las ayudas.
tiene que tener domicilio fiscal aquí. Y el domicilio fiscal lo vamos a comprobar en el censo de actividades económicas de la agencia tributaria. Es decir, que lo que conste como su domicilio fiscal, que no es el domicilio social, es el que nosotros tendremos en cuenta para considerar acreditado el requisito. Bueno, luego también nos consultan, en este caso un gestor, que si las ayudas pueden ser gestionadas y solicitadas por el asesor en representación del cliente si este no tiene certificado digital. Sí, pueden ser, pero tiene que acreditar esa representación. Claro, tienen que tener esa representación otorgada de alguna forma. Sí. Claro, y la siguiente cuestión es esa exactamente respecto al poder de representación. Si es suficiente con un escrito o es necesario un poder notarial. Mira, nosotros pensábamos que era suficiente con un escrito, pero hemos hecho la consulta completamente al gabinete jurídico y nos ha confirmado que no. Estamos viendo otras alternativas. Por ahora, la única que podemos decir que es válida es una acreditación mediante poder notarial. Una escritura, o sea, un apoderamiento normal, un nombramiento de administrador único, consejero delegado, cualquier historia así. Estamos viendo otras alternativas. Si lo consiguiéramos, pues lo comunicaría. Consultan si en el caso de los artesanos solo tienen que aportar la carta de artesano y nada más. No tienen que aportar nada. Nosotros tenemos aquí el registro de artesanos y consultaríamos nosotros si están inscritos en el registro de artesanos. Igualmente, consultaríamos que está dado de alta en un IAE, cualquiera, pero que está en la actividad, que está activo. Desde el 14 de marzo del año pasado. De acuerdo. También yo he visto antes también una pregunta de otra persona de artesanía. No la veo ahora mismo, pero la busco y ahora lo hago. Nos preguntan que si las facturas a subvencionar deben estar pagadas al pedir la subvención. Sí. Tienen que estar pagadas durante el periodo entre el 14 de marzo del 20 y el 14 de marzo del 21. Por lo tanto, sí, porque el plazo se abrió posteriormente. Sí. Nos preguntan que a la hora de tramitar la subvención entramos en el tramitador con el certificado de la asesoría, pero no nos permite rellenar los datos del solicitante. Automáticamente el tramitador introduce los datos de la asesoría como representante y los datos del titular de la asesoría como solicitante, pero no nos permite rellenar los datos del solicitante a quien representamos. No sé si pero porque se habrá dado de alta previamente en la oficina virtual con los datos de la asesoría. Tendría que darse... Cuando la primera pantalla que aparece en la solicitud es alta de usuario. Si ahí la asesoría entra como ella, pues ya le rellena automáticamente los datos. Si no, tendría que dar de alta un nuevo usuario antes de empezar a grabar la solicitud. Es como una pantalla previa que hay a grabar la solicitud en la oficina virtual. En todo caso, si no, que se ponga en contacto con el SAC y los guía. Hay una dirección, nada más entrar en la oficina virtual, que con una dirección de correo electrónico escriben ahí y los llaman, que están pudiendo atender de momento a todas las consultas. Y muy rápido, ¿no? Vale, también nos dicen que respecto a los CENAE hay un sector de comercio de alimentación y bebidas dedicado casi en exclusiva a la distribución a hostelería que se ha visto seriamente perjudicado y nos pregunta que si sería posible incluirlo en las ayudas demostrando que la mayoría de sus clientes son hostelería. Ya, es una circunstancia que valoramos, que incluir o excluir los CENAE incluidos o excluidos dentro del decreto ley. Los datos que hemos sacado del Instituto de Estadística de Andalucía nos vienen a demostrar que el sector de la alimentación, evidentemente, los que están más dirigidos a la hostelería, yo no los puedo filtrar por tipología de empresa, sino simplemente los veo por el IAE, ¿no? Que están dados de alta, por este caso por el CENAE. No solo no ha obtenido pérdidas durante el 2020, sino que ha obtenido beneficios en su globalidad, lógicamente. Entonces, en la propia mesa de diálogo social se vio la procedencia o no de incluir esos IAEs en el decreto ley. Evidentemente, dado los fondos que se disponían, se ha dado prioridad a las empresas que tenemos clara que la acreditación de la caída es más evidente, es más grave. No obstante, ni se cierra ni no se cierra que en la próxima mesa de diálogo se incluyan otros CENAE o se incrementen los presupuestos o demás. Mira, varias personas nos están pidiendo por favor si podemos poner la dirección de la solicitud aquí en el chat. No sé si está en la presentación. Un momentito.
Mira, comparto la pantalla otra vez, que está aquí en la presentación. Bueno, la copio y la pego, ¿no? No lo voy a poder hacer. A ver. Yo no estaba al principio. Pero no está compartida la pantalla, ¿no? Ah, bueno, pero la podemos compartir a lo mejor, ¿no? Por lo menos leerla, ¿no? No, espera. Aquí. Ah, pero no está bien. No, porque pone ahí el servicio. Eso no está bien, no es transformación económica. No, pues... Está en el decreto ley y de todas maneras... A ver. Di el artículo, que está ahí. Y a lo mejor para ellos es más fácil. O lo escribimos ahora y la compartimos. Efectivamente, si queréis antes de Sí, terminar, escribimos. eso, os la ponemos ahora. Seguimos si queréis con las preguntas. Vale, pues seguimos con las preguntas que la verdad es que no paran. Ya. Vamos a ver. Nos pregunta que si las hipotecas de negocios cuentan como gasto. No. Es una inversión. No es un gasto de capital circulante. También nos pregunta que si los gastos a subvencionar deben estar relacionados realizados con anterioridad a la solicitud de subvención. Los gastos a subvencionar tienen que estar realizados y pagados desde el 14 de marzo del 2020 al 14 de marzo de 2021. Vale, otra consulta. ¿Qué ocurre con las empresas que se dieron de alta en el tercer trimestre de 2019? ¿Se pueden acoger? Las que se dieron de alta en el tercer trimestre de 2019, claro. El requisito es que estés de alta el 14 de antes del 14 de marzo de 2020. Vale, otra consulta es si las facturas que se imputen en la subvención hasta llegar a los 3.000 euros, ¿se tendrá en cuenta el total de la factura o solo la base sin tener en cuenta el IVA? Sin IVA, ¿no? Sin IVA. Sin IVA. El IVA no se computa. Vale, aquí está lo que yo buscaba antes de los artesanos. ¿Cuáles eran los CIs aprobados para los artesanos? Cualquiera, da igual. Solamente que estén inscritos en el registro y estén dados de alta en un IAE nativo, cualquiera. Vale, otra consulta es si la declaración jurada se acredita cada caída, entiendo, se acredita caída de ventas o suspensión total de la actividad. En la declaración, no es que se acredite mediante la declaración, simplemente estáis declarando que durante el ejercicio 2020 habéis estado cerrados, habéis tenido un ERTE o habéis tenido una suspensión por cese de actividad, es lo que estáis declarando. Sí, ¿qué pasa? Que si nosotros no podemos acreditar la caída de ventas por otras vías, por ejemplo, la de que he comentado antes, la del IVA, la de comprobar realmente que habéis tenido esa suspensión por cese de actividad mediante resolución, o la de comprobar que habéis tenido ese ERTE, entenderemos que si habéis estado cerrados, pues habéis tenido caída de venta, lógicamente. ¿Esa copia y pega? Ahora compartimos esta pantalla, ¿no? Ah, mira, comparte la pantalla por la solicitud. A ver. Aquí. Esta, ¿no? Creo que se ve. Ay, no sé si veis el acceso o no. Si no, vamos a copiarlo y pegarlo en el chat. Ah, vale, en el chat. En el chat y lo pego, ¿vale? Esa es la oficina virtual. Aquí se pone aquí la Junta, sí. Consejería de Transformación, oficina virtual, procedimientos. Eso, si entráis en la página de la Consejería de Transformación, vais a ver que ya hay un enlace directo a la oficina virtual. Entráis y los dos primeros procedimientos que aparecen son los de estas ayudas. Uno para comercio y otro para hostelería. Si lo veis ahí en la pantalla, se está viendo que pone un 1 es la línea 1 y un 2 es la línea 2. Si entráis en la consejería, si quieres darle para atrás y lo van viendo. Ahí. Pues, que se pone ahí la pantalla esta. No puedo moverla. Ahí. Dale una más. Esta es la página de nuestra consejería. Si entráis en servicios y trámites, aquí veis que está la oficina virtual. Aquí, oficina virtual. Y ya os lleva a la oficina virtual de nuestra consejería. Y ahí nada más entrar vais a ver las dos primeras que son las líneas que tenemos abiertas. ¿Vale? Aquí en este interrogante están las cosas que tenéis que... no lo han puesto ahí. Es al entrar. Al entrar ya vais a ver los mensajes que os avisan. Importante, tened en cuenta esto, tened en cuenta lo otro, para que antes de empezar a rellenar, si tenéis dudas...
Lo hemos pegado en el chat, de todas formas. Vale, estupendo, sí, se ve perfectamente. ¿Seguimos o como me digáis, Lorena y María? Venga, seguimos 4 o 5 más. Vamos, si os parece bien. Es por Venga, tema de horario, que tenemos a otra una historia menos cuarto. Venga, estupendo. De todas formas, si tenéis más dudas o lo que sea y queréis trasladárnoslo a través del SAC, se resuelven ahí, ¿no? Sí, el chat se les ha pedido a que pongan su nombre y su correo electrónico para responder las preguntas que nos dé tiempo a posterioridad, ¿vale? Vale. A ver, ¿alguna otra pregunta de las que hay por aquí que pueda ser interesante para todos? Me preguntan si un autónomo está de alta desde el 1 de marzo de 2020 al no tener comparativa con el trimestre de 2019, si podría solicitar la ayuda. Sí, por los motivos que hemos comentado antes. El requisito es que esté dado de alta antes del 14 de marzo de 2020. Como está dado de alta el 1 de marzo de 2020, pues estaría, si ha estado en activo durante todo ese tiempo, se acreditará esa caída de ventas no con el IVA ni con los modelos de IRPF, sino simplemente por si ha tenido una suspensión por cese de actividad, un ERTE o ha estado cerrado. Vale. Pregunta si una sociedad civil podría presentar esta subvención cuando son 4 socios que cobran la subvención de 1.000 euros cada uno. Es lo mismo que hemos comentado antes, Juan Pedro. Sí, efectivamente, tienes razón. Aquí estamos viendo una con el tema de los ICO, que han surgido también en otros webinars. Los ICO computan el régimen de mínimo. Ahora bien, no te computa el ICO entero porque lógicamente es un préstamo, te computa únicamente la diferencia de intereses que hay en los intereses que van relacionados con los ICO con respecto a los intereses de mercado. Esa diferencia, nosotros hemos visto un ejemplo que salían unos 15.000 euros imputables en un préstamo ICO de 500.000, más o menos. Suelen darle a las entidades bancarias, ¿vale? Pero hay muchas fórmulas que se pueden encontrar en internet y son las entidades bancarias las que están dando esa cuantía. Pero bueno, como puede ser una pregunta importante. Nos comentan que si los establecimientos cerrados por decreto de alarma, porque su actividad no era esencial, con este decreto de cierre ya tenían justificada la caída de ingresos en caso de tributar por módulos y en caso de haber iniciado su actividad en el año 2020 antes de la creación del estado de alarma. Si esto es así. Si no ha solicitado una suspensión por cese de actividad ni un ERTE, sí. Pues si queréis seguimos o lo cortamos ya, hacemos alguna más. Mira, si queréis recoger las consultas que veas tú importantes, como imagino que además se repetirán muchas, Sí, hay muchas que y tramitamos aquí las respuestas. ¿Si te parece Estupendo. bien? Perfecto. ¿Vale? Vale, bueno, pues tenemos que dar ya por ir terminando ya. La verdad es que estaba claro que estas ayudas iban a dar mucho, que iban a suscitar muchísimos interrogantes, pero claro, no tenemos más tiempo. Simplemente comentaros que esta sesión la estamos grabando, entonces en cuanto procesemos un poquito el vídeo, a lo mejor esta tarde o el lunes temprano la podremos tener el vídeo de esta sesión colgado en el mismo lugar donde vosotros inscribisteis para que la podáis ver tranquilamente y ver la presentación con tranquilidad y poder repasar todos los datos que se han ido comentando en esta sesión. Como han dicho las intervinientes, estamos copiando todas las preguntas que están insertadas en el chat e intentaremos darle respuesta a la mayor brevedad posible y bueno, para que estas ayudas lleguen exactamente a quien tiene que llegar y que sobre todo solicitéis las ayudas lo más correctamente posible. Como ha dicho la directora, es mucho mejor tener un poco más de tiempo y hacerlo más calmadamente, que la solicitud vaya totalmente correcta, que hacerla por correo porque esto es concurrencia no competitiva y después empecemos con los plazos de subsanación y alarguemos este procedimiento cuando a lo mejor por un par de días más y hacerlo mucho mejor
sea mucho más efectivo. Nosotros estamos a vuestra disposición para poder ayudaros en este proceso. Trasladaremos vuestras consultas, incluso algunas las podremos contestar directamente desde STEA a través de nuestros servicios de asesoramiento a pymes y autónomos. Y bueno, pues nada más, os rogaría que por favor contestarais al cuestionario de evaluación. Para nosotros es importante conocer qué opinión tenéis respecto a las actividades que os ofrecemos. Esperamos haber sido útiles. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a la directora Lorena, a María, jefa de servicio, por dedicarnos este rato y hacer este esfuerzo por sacar este ratito con nosotros y a resolver nuestras dudas y estar a nuestra disposición. De nuevo, muchas gracias a todos. Esperamos haberos sido útiles y os recuerdo, a partir del lunes, y si no esta tarde, estará el vídeo colgado en la misma web donde os habéis inscrito para que podáis repasar tranquilamente. Y también os comento que en la propia página web de STEA, en el apartado de autónomos, hemos colgado una pequeña guía resumen que han hecho nuestros servicios jurídicos para que podáis también tener como una síntesis de cómo se tramitan estas ayudas y qué requisitos, qué obligaciones, a qué estamos obligados, a qué no, para que bueno, pues os resulte más cómodo y más asequible el poder solicitar estas ayudas. Nada más por nuestra parte. Si queréis dar unas palabras de despedida, Lorena, María, por favor. Nada, al revés, agradeceros a vosotros. Yo creo que sin vuestra labor sería imposible llegar a donde llegamos, ¿no? Y que tanto en la difusión de nuestras ayudas como en la resolución de dudas, de consultas, que al final lo que hablamos implican que las cosas vengan bien hechas desde el principio y la tramitación para nosotros sea mucho más fácil y más ágil también para el solicitante. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Bueno, pues gracias a todos y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. Aprovecho para comentaros que el lunes 12 tenemos otro webinar sobre las medidas de mantenimiento de empleo para empresas que hayan tenido que solicitar ERTE durante el estado de alarma. Será el lunes a las 9 de la mañana y tendremos a los compañeros del Servicio Andaluz de Empleo explicando estas ayudas. Así que nada más, muchas gracias, feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.